Alabado sea Jesucristo con María. Que tengáis un buen y santo día, queridos hijos, que escucháis Radio Domina Nostra, en los sagrados corazones de Jesús y María, y en el purísimo corazón de San José. Buenos días y bienvenidos a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es jueves 2 de enero. Damos los primeros pasos en este año del Señor 2025, que nosotros del pequeño resto, como ya se sabe, pero debemos insistir porque la comunicación, no solo en el pequeño resto, sino en general, hemos dedicado al Santo Rosario. Al Santo Rosario, hemos hecho este llamamiento a rezar con intensidad al Rosario entre Fátima y Rusia. Aquí está el Rosario entre Fátima y Rusia. Hoy es el primer jueves de mes. Ya sabéis que en el pasado he hablado de ello. Existe esta buena práctica de los primeros jueves de mes que instauró Jesús. A Alexandrina da Costa. Yo en la parroquia, cuando era párroco, lo hacía. Esta iniciativa muy bonita de valorar los primeros jueves de mes como reparación eucarística. Luego mañana, 3 de enero, es el primer viernes del mes. Hay que explicarlo, obviamente es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Con gracias extraordinarias que se obtienen, lo experimenté cuando era adolescente. Tenía un parente que blasfemaba ofrecido los primeros 9 viernes del mes. Recuerdo el último viernes que tenía que ir a misa. Era un niño aquí en Campania, en Sinisi, justo por estas zonas. Podría tener 14 años, 15 años, quizás incluso menos, no recuerdo la edad exacta. Iba en bicicleta, aquella mañana era verano. Cayó una tormenta que me pareció hecha a propósito para impedir que completara el círculo de los primeros 9 viernes del mes. Recuerdo que, si no recuerdo mal, me acompañaba mi padre. Iba cada mañana a misa en bicicleta al estilo de San Domenico Sabio. ¿Qué dirán? ¿Qué saben ellos de mi vida? No saben cómo Jesús ha cultivado mis enemigos. Se avergonzarán al llegar la hora, como el Señor me ha cultivado desde pequeño. Iba a misa todas las mañanas y luego hice mi última comunión por mis enemigos, y este familiar, desde ese momento, es increíble de decir, porque se lo había pedido a Jesús. No volvió a blasfemar hasta la muerte, no volvió a blasfemar. Así que un verdadero don. Y luego el sábado, el primer sábado del mes, día 4, pasado mañana, es el primer sábado del mes. Es la devoción de los primeros 5 sábados. Invito a todo el pequeño resto a tener en cuenta estas piadosas prácticas, los primeros jueves, los primeros viernes y los primeros sábados del mes. Bueno, entonces hoy es jueves. Así que está la oración de las centinelas de Betania a las 6, que se abre en directo en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Ahí está el anuncio. Pronto cambiaremos también. De vez en cuando hay que actualizarse. Cambiamos también un poco la portada de la oración de las centinelas de Betania a las 16 horas. Estas hijas solteras o casadas, consagradas, que rezan por la santificación de los sacerdotes, de cuya oración hoy hay una gran necesidad. Luego a las 5 de la tarde el tercer Santo Rosario. Esta mañana hubo misa y esta noche, hoy jueves, tenemos la cita, la primera del año, la oficial, con el Apocalipsis. Hay una cita con el Apocalipsis, huele a amenaza, vista la emisión de ayer por la tarde. A propósito, la de ayer por la tarde, hasta hace poco he estado hablando con alguien del pequeño resto, me lo confirmaba, es una emisión importante, quizás no todos podrán captarla en su importancia, pero el programa de ayer por la tarde que está disponible en la lista de reproducción, y quien no lo haya escuchado que lo haga, se titula 2025, Año del Rosario. Les invito a escucharlo porque es muy, muy importante. Perdón si me suena la nariz, pero hay una humedad hoy, simplemente espantosa. Ahí están los golpes de tos, los estornudos, etc. Entonces, decía que ese programa de ayer por la tarde fue muy importante, así que quien no la haya seguido puede hacerlo en la lista de reproducción. Pero esta noche a las 9 nos espera el Apocalipsis, la puntata dal mio libro La Sinfonía del Cordero. Solo debemos recordar que hemos llegado al capítulo de los 7 sellos, porque hay una secuencia eterna. Los 7 sellos, luego las 7 trompetas.
y las 7 copas de la ira de Dios, 3 veces 7, las matemáticas. Porque es extraño que me guste el Apocalipsis, dado que tiene una arquitectura matemática. Von Baltasar hablaba de geometría divina, 3 veces 7, una perfección absoluta. El castigo de Dios ocurre 3 veces 7. Primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas y después las 7 copas. Sellos, trompetas. Entonces hemos llegado, esta noche hablaremos del sexto sello de nuevo, porque aparecen los 144,000. ¿Quién es? Los testigos tienen razón, son solo 144,000, pobres de nosotros. Y esta noche veremos y hablaremos también del séptimo sello. Pues ahí está, publicad y compartid, compartid, compartid. Esta noche a las 9 en YouTube. Suscríbanse. Den likes, son muy importantes. Pulgares flojos daña a su padre. Yo uso el índice. Por favor, denle a me gusta, son muy importantes porque nos permiten difundir nuestra programación en las redes sociales. Les recuerdo que Don Pavel estará el 4 de marzo, 4, 5 y 6 de enero en Véneto, en Asolo. Ahí está la portada. Invito a los fieles del Véneto a aprovechar la ocasión, ya que coincide con el primer viernes y el primer sábado del mes. Además, el 6 de enero es la Epifanía del Señor, que es el próximo lunes, así que Don Pavel estará en Véneto. Pero debo decirlo despacio, porque cuando uno dice las cosas no siempre le salen bien. Ahora están intentando, tratan de insinuar que tenemos enemigos por todas partes, lo saben. Insinuar para tratar de dividir a los sacerdotes del sodalicio. Se inventan historias. Uno ha escrito, no digo dónde, porque imaginen el contenedor del basurero de donde debo ir a escuchar su... Hermano Celestino estaba sombrío el día del... Y Padre Juan no parecía muy convencido de lo que decía. Vogliono insinuare, e questo è il diavolo. Putin, el 31 de enero, hizo un llamamiento a la Santa Madre Rusia. Ahora digo algo para animar un poco a los enemigos, si no los pobres no dan su material. Parecía Don Minutella. ¿No me creen? Lo sé que les parece absurdo lo que digo, pero si ahora lo escuchan dirán, caramba, tiene razón, pobrecito Don Minutella solo hizo una llamada, unidos venceremos. ¿No es lo que digo siempre yo? Gatnar, Putin lanzó este AOL. Ahora creo que lo veremos, porque hablamos de Rusia hoy de nuevo. Ha hecho un llamamiento al pueblo ruso, unos 200 millones de habitantes. Quizás no lleguen. No son tantos, porque si lo piensan, los Estados Unidos de América superan los 400 millones, igual que la Unión Europea, y ni hablamos de China y Japón. Pero Rusia, siempre lo recuerdo, tiene una historia única, un patrimonio cristiano místico, porque el cristianismo en Rusia es esencialmente místico, incomparable. Y si queremos ser concretos, la economía, el PIB, aunque con algún déficit, resiste al impacto de la guerra, y aún más porque cuenta con materias primas que ninguna otra nación posee en tales yacimientos como Rusia: petróleo, gas, carbón, hierro. Y eso marca la diferencia. Eso es lo que hace, porque aunque la Unión Europea tenga gasoductos, está bien, necesita el gas que le llega de Gazprom, de Moscú, ¿entiendes? Por eso uno entiende muchas cosas de geopolítica. Yo no soy un experto, pero tampoco soy tonto. Piensen que, por ejemplo, Alemania, dentro de la Unión Europea, siempre ha tenido un perfil bastante bajo con Moscú, si se fijan en comparación con París, las cancillerías parisinas, Londres, Roma. Mientras que Berlín, ¿por qué? Porque Berlín es el principal socio económico de Moscú, y al final, Putin no es ningún recién llegado, lo sabe muy bien. Así que Rusia ha resistido, y Putin tiene esta Rusia que ha resistido el impacto de un nuevo orden mundial, porque es evidente que Putin se opone, que luego fue a buscar alianzas. Positivo o negativo, y aquí no vamos a discutirlo, es un hecho con Xi Jinping en China,
ni más ni menos que con ese otro de Corea del Norte, y luego India, Brasil, Sudáfrica, que son las naciones emergentes, el famoso BRIC. Miren, me ocupo de esto, son cosas de interés. Así que el proyecto de construir un antinuevo orden mundial es todo muy interesante. Pero la llamada que Putin hace es permanezcamos unidos. Y eso es lo que yo llevo años diciendo al pequeño resto. Permanezcamos unidos, sobre todo nosotros, sacerdotes del sodalicio, porque quieren insinuar, empezaron así con don Enrico Roncaglia, le insinuaban, quiere mandar él, quiere hacerlo todo él, es un estorbo aquí y allá. Juegan al diablo con los defectos que cada uno de nosotros tiene. No es que se puedan inventarlos, existen y los utiliza. El diablo los usa con aquellos que tienen una misión, el diablo usa sus límites, solo que no sabe que siempre le va mal si la Virgen está del otro lado. Luego con el padre Hebert, ni hablamos, la mística, recuerdan cosas recientes que vienen del padre Hebert. El San Rafael me dijo que él quiere ser el gran prelado, quiere mandar, arruinó el plan. Yo conozco el tercer secreto de Fátima, ven cómo funciona. Personas externas que vienen e insinúan a los curas propaganda. Ahora ya no viene nadie porque yo sé cómo tuve que tratarlos. Cuando en confesión vienen las almas más bellas y más santas a hablarme mal de don Enrico, de fray Celestino, de padre Joanes, de don Pavel, yo sé dónde los mando y aprenden y no vuelven más, porque yo les digo, quiero saber tus pecados, no tus chismes. Insinuar el próximo proyecto es dividir, destruir la asociación. Si el tal Mariano entiende esto, ya lo tengo. Claro, aquí está. De todos modos, todo esto surgió del hecho de que los espero esta noche a las 9 para la catequesis sobre el Apocalipsis. Bueno, mis queridos, bueno. Entonces ahora vamos al programa de hoy, porque es bastante intenso. No sé si será menos intenso que el de ayer por la tarde, del que hablé ayer. Es decir, ayer hablábamos del tercer secreto de Fátima, si lo recuerdan, y sobre todo del tema decisivo, la consagración de Rusia. El sábado sigue el ciclo de catequesis sobre héroes de la fe. A las 9 de la noche hablaremos de Otilia de las Nieves, una joven que murió muy joven a causa de una terrible enfermedad, pero que amaba mucho al Señor. Otilia de las Nieves, chilena, que los chilenos llaman Nievecita. Volvamos a nosotros. El título de hoy, como ven, era el que se debía haber hecho ayer. El título es La consagración de Rusia, y eso es todo. Retomo lo de ayer y avanzo. Ayer decíamos que la consagración de Rusia no se ha efectuado. Yo en mi libro que conocen está disponible en secretaría. Iglesia a la que van María, Pietro y el enfrentamiento final en Roma, hablo precisamente de esto, es decir, del hecho de que la consagración, tal como la Virgen María pidió, no se llevó a cabo. La Virgen pidió 3 cosas para esta consagración. La primera, que se mencione la palabra Rusia. La segunda, que lo haga el Papa. La tercera, en comunión con todos los obispos del mundo. Ayer por la noche, cuando terminó la transmisión, porque luego expliqué que ni siquiera Juan Pablo II lo hizo en 1984, me parece que fue el 25 de marzo de 1984, mucho menos la puesta en escena de Bergoglio. Pío XI parecía haberla realizado, habría sido clamoroso en 1942. Luego, a 10 años de distancia, publica una carta apostólica sobre la conservación de Rusia, señal de que había sabido de Sor Lucía que no había comunión con todos los obispos, porque cita la palabra Rusia, pero no está. Anoche tras la emisión me conecté y me preguntaron, si todo sigue su curso, ¿dónde queda la unión con los obispos? Si lo hiciera una figura como el prelado. Yo en estas cosas no duermo, como se dice. Gracias a Modesto por avisarme. He ido a buscarlo, hay un texto de Sor Lucía, no lo he traído conmigo, pero se los vuelvo a proponer, quizás esta noche se los muestro, en el que Sor Lucía le escribe una carta a Juan Pablo II y dice que hay que entender bien lo que quiso decir la Santísima Virgen cuando habló de comunión con todos los obispos. Y añade,
No se trata de una comunión física, sino de fe. Pues en resumen, hoy deberíamos ir a buscar dónde están los obispos, que tienen una verdadera comunión de fe con la fe apostólica, porque todos aquellos que están en comunión con el Papa Francisco, ipso facto de iure, están fuera de la Iglesia catástrofe. Sobre esto no hay que, son cismáticos. ¿Qué ganas tienen de decir que somos nosotros los cismáticos? Dicen lo que quieren, la historia dará la razón, tarde o temprano. ¿Han visto a Putin, el criminal, el nuevo Hitler? Pues se está llevando sus satisfacciones, porque el tiempo da la razón si uno está en la verdad. Digan que nosotros somos cismáticos. Los verdaderos cismáticos son los bergoglianos. Entonces, ¿dónde están los obispos católicos que abiertamente no celebran en comunión con Bergoglio? Porque solo si lo hacen abiertamente no son cismáticos. Para ellos se puede imponer la comunión para la consagración de Rusia. De otro modo se habla de aquellos que están en comunión con la verdadera Iglesia. No sé si he logrado explicarlo. Lo hemos resuelto, me parece, de la mejor manera, porque lo dice Sor Lucía. Sor Lucía le escribe a Juan Pablo II. Santidad no debe preocuparse tanto por el número de obispos de todo el mundo, ya era Juan Pablo II, sino por el hecho, preocúpese más bien si estos obispos están verdaderamente en comunión con el Santo Padre, ya desde ahora. Porque, por ejemplo, en América Latina, muchos obispos, luego surgió el problema con, si recuerdan a Óscar Romero, siguió una teología de la liberación y composición. Aquellos que luego dieron su vida son santos hombres. Desde el punto de vista doctrinal estaban Malaquías, también el padre Pino Puglisi, que fue su padre espiritual, un santo hombre, un mártir, ¿de acuerdo? Pero debo decir la verdad, desde el punto de vista doctrinal, tenía posturas precursoras de Bergoglio, es progresista. No se puede elegir un obispo en comunión con quién. Con el Pa, si hay comunión en las cosas santas. Esto es lo que la Virgen le dijo a Sor Lucía. La comunión es eso. No tiene sentido una comunión física. Si luego no hay, es una puesta en escena. Si luego no hay comunión en las cosas de Dios. Estos quieren la comunión de conciencias, el matrimonio religioso de las parejas homosexuales, las mujeres en el altar, y Jesucristo vale lo mismo que un momento cualquiera. ¿Dónde está la comunión que la Virgen María pide, que Dios pide? Debe ser una comunión en la fe, en este sentido. El gran prelado debería ser quien... Ahora los enemigos pensarán que hablo de mí. Les digo la verdad, no sé si podré ser yo, pero debo hablar así porque el cielo me lo impone. ¿Entienden? Entonces la comunión en ese caso debe ser con quien protege, en el momento de la apostasía total, la fe apostólica, y por lo tanto la comunión con la fe apostólica, con la Iglesia. No sé si lo he logrado explicar. Pero hoy debemos hablar de esta consagración de Rusia, que como escribo en este libro mío, profundizándolo, pero también lo comento en María y el Anticristo, no se llevó a cabo. Profundicemos juntos. El número 22 del 30 de mayo de 1998 del periódico de la Santa Sede, L'Osservatore Romano en lengua portuguesa, publicaba en la página 10 un extenso artículo de la señora Emilia Paola Paselli, orientalista, redactora de la revista Omnisterra. Escribía a la luz de Fátima, en camino hacia el tercer milenio, Pío Xenozo y Pío XIII, padre, maestro y amigo de nuestro tiempo. En este artículo se afirma que Pío XIX consagró la Iglesia y la humanidad al Inmaculado Corazón de María en 1942, lo comentábamos anoche, y 10 años después la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María con la vidente. ¿Recuerdan la carta apostólica que mencionaba anoche? Además, se dice que el 25 de marzo, siempre en este artículo de 1998, en el Osservatore Romano, se dice que el 25 de marzo de 1984, cito el artículo, el Papa Juan Pablo II en persona, en unión con todos los obispos del mundo, evocando a Pío XIII, consagró una vez más la humanidad y Rusia al Inmaculado Corazón de María, confirmando el acto de consagración pronunciado en 1952. Así que el observador romano no daría, porque es un artículo que se puede recuperar en el Archivo Vaticano, da por sentado el hecho que Rusia ha sido consagrada, niente menos que 2 veces, sin buscar la realidad.
Estos actos de deshonestidad son realmente dolorosos para todos nosotros, que somos católicos, porque es un problema encontrar una solución a estas evidentes, llamativas deshonestidades intelectuales. ¿Vale? ¿Por qué no mencionan lo que pidió la Virgen? Y se sabe que la hermana Lucía, esto está probado al menos claramente desde un punto de vista histórico, le dijo a Pío XII que no, la comunión aún no era efectiva con todos los obispos del mundo. En aquel caso ya probablemente se refería a la comunión en la fe, en la única fe católica. Y luego Juan Pablo II, hablamos de ello anoche, no menciona la palabra Rusia, pero no hay ninguna mención aquí. Y aquí se da por hecho que incluso 2 veces los papas han consagrado Rusia. Y así, en julio de 1999, en el órgano oficial del Santuario de Fátima, que aún existe hoy, Voz de Fátima, en la página 2, el padre Leite repite que la consagración ya se había hecho. Leo. La consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal como nuestro Señor la pidió, es decir, realizada por el Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo, terminó llevándose a cabo el 25 de marzo de 1984. Se refiere a la de Juan Pablo II, ante la estatua de Nuestra Señora trasladada para la ocasión desde la Capilla de las Apariciones de Fátima hasta Roma. En unión con el Santo Padre y a su expresa petición, los obispos del mundo le acompañaron en este acto tan significativo. Hermana Lucía, añade además esta voz de Fátima, este padre Leite, sí, padre Leite, Sor Lucía, ha dicho muchas veces que esta consagración ha correspondido enteramente a los deseos de Nuestra Señora. Anoche les decía que lo dijo, que no lo dijo, que lo dijo, que no lo dijo, hasta que el cardenal Casaroli y Monseñor, entonces aún obispo, luego elevado a cardenal, poderoso miembro de la mafia de Sangalo, Silvestrini, fueron personalmente a Coimbra, al monasterio de Coimbra, para imponer a Sor Lucía, por invitación del Papa, pero allí ya se veía claramente cómo los papas ya no podían realmente gobernar, y Beto Siciliano tuvo el valor de decirlo abiertamente, que ya no debía dar entrevistas, o sea, como... De hecho, Sor Lucía comentó una clausura dentro de la clausura, porque ya era monja de clausura, y no hacía nada por iniciativa propia. Era la superiora la que le daba permiso para hablar con los peregrinos, los fieles. Así que la idea de que la hermana Lucía hubiera confirmado que la consagración se había efectuado. Padre Leite termina su artículo, este Vox de Fátima, afirmando, sin pestañear, que ahora que la consagración está hecha, la conversión de Rusia ha comenzado. Estamos en el 99. El padre Leite se refiere al hecho, como podrán imaginar, de que el muro de Berlín había caído 10 años antes y la perestroika de Gorbachov había dado inicio, con toda evidencia, al colapso no solo de las estructuras soviéticas, porque esas sí que se derrumbaron, sino al colapso del mismo, dirían los alemanes, del mismo Sitz im Leben, es decir, el contexto vital que el soviet había creado en Rusia, un estilo de vida que cambia, pero que no se ha convertido en lo que el mundo entero esperaba, las potencias occidentales también. Un sistema de vida capitalista occidental se ha quedado oriental, ni siquiera qué es. Rusia. Lo que es ruso no es ni occidental ni oriental, es ruso. ¿Ven? Y esto fue luego, para el establishment occidental, lo que creó, en mi opinión, los verdaderos problemas. Porque Rusia, con la caída de la Unión Soviética, no se convirtió en una sucursal de Bruselas o de Washington. Y esa scope, ya no soviética. Y hay una verdad sobre el hecho de que Rusia, mientras tanto, comenzaba a convertirse. Así pues, estos dos autores, tanto Pacelli como el padre Leite, afirman que la consagración de Rusia se llevó a cabo de la forma requerida. Incluso la Pacelli afirma que se hizo al menos 2 veces, en 1942 y en 1982. Y realmente es así. Debemos examinar 3 puntos, como escuchamos anoche.
Ante todo, la petición exacta de consagración de Nuestra Señora a Sor Lucía. La correspondencia o no de estas peticiones con las tres consagraciones. Al menos una de estas tres consagraciones ha traído las gracias prometidas. La Virgen, como dijimos anoche, se apareció en Fátima el 13 de julio de 1917. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que les diré, muchas almas se salvarán y tendrán paz. La guerra está a punto de terminar, pero si no dejan de ofender a Dios durante el pontificado de Pío XI, comenzará otra aún peor. Para impedir esta guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si aceptan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, como sabemos, lo que ha hecho. La Virgen concluye, al final mi corazón inmaculado triunfará. El Sadre me consagrará. Fíjense que los verbos están todos en futuro. Obviamente Rusia que se convertirá y se le concederá al mundo un cierto periodo de paz, no un periodo definitivo de paz. La Virgen usó la palabra cierto periodo de paz, lo que significa que no en todas partes podría haber paz, y que de todas formas, desde el punto de vista de la esencia temporal, no significa para siempre. Así que la Virgen María, en primer lugar, como decíamos anoche, dice que vendrá a pedir la consagración de Lucía. Por lo tanto, la idea de que lo haya pedido el 13 de julio de 1907 no es exactamente perfecta como perspectiva, porque vendrá a pedir. Anoche lo sobrevolé un poco, hoy podemos profundizarlo. La Virgen hizo el 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, a Sor Lucía en 1929. La Virgen la visitó en Tui, España, y le dijo estas palabras. La aparición es reconocida como auténtica. Hermana Lucía es monja, estamos ya en 1929, es 13 de junio, el aniversario de la segunda aparición en Fátima. La Virgen le dice a Sor Lucía, ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Así que cuando en 1917 dijo que vendría a pedir la consagración de Rusia, esto se efectuó en 1929, a más de una década de diferencia en Tui, España. La Virgen dice que ha llegado el momento. Establece plazos, ojo, que si no se cumplen, actúa contra quienes desprecian la profecía. Cuidado, San Pablo dice, está escrito en la Biblia, no despreciéis las profecías. Atención a no despreciarlas porque hay un castigo de Dios. Con Dios no se juega. Y pongo un ejemplo bíblico para decir que yo siempre me muevo. Me gustaría recordar a mis detractores que lo tengan presente, que soy 2 veces teólogo, que lo hagan, les conviene. Por ejemplo, el hecho de que la gente me besara la mano el 27 de diciembre no es por cosas sicilianas, han escrito de todo. Yo me avergonzaría con respecto a quien aloja estos comentarios, pero asunto suyo. No es un acto siciliano de mafia, se lo han escrito un par, pero es reconocer en las manos del sacerdote la presencia de la unción sagrada. Yo les sugeriría a esta gentuza que tengan mucho cuidado. Soy teólogo 2 veces, ya ven. Un ejemplo bíblico. Acaz, el rey Acaz, estamos alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Llegan los asirios, que se alían con Israel. Judá e Israel estaban divididos, no se querían mucho, como suele pasar. Y entonces Acaz se entera de una posible alianza entre el rey de Israel y el rey de Asiria para conquistar Jerusalén, la capital de Judea. Entonces el rey es Acaz, quien comienza a planear alocadamente que para salvar Jerusalén se necesita la política. Nosotros sabemos siempre qué hacer. Mamá, justo ahí, pies, como se dice por mi tierra, listas que han subrayado que he hecho la página.
Son cosas insignificantes que hicimos en pequeña Nazaret el 27 de diciembre, casi como si uno no fuera libre de hacer lo que quiere. Me dais una fiesta y no puedo hacer lo que quiera respetando las normas. Bueno, nosotros pedimos permisos para los fuegos artificiales, pero me parece que también en Milán y Venecia tiran fuegos artificiales. Son solo tonterías sicilianas. Pero ¿por qué Sicilia siempre debe ser humillada así? No lo entiendo. Quizás sea por eso, no sé. Entonces me perdí en Acaz. Así que tengo pies y pies, como se dice por aquí. Hay el rey y el profeta ensaya, profecía y derecho, alianza, visión política. El profeta Isaías va a ver a Acaz. ¿Qué haces? ¿Qué es esta cosa inaudita que te quieres? Ir a aliar con Egipto, enemigo jurado de Yahvé, para combatir a esos dos demonios. Así lo dice la Biblia, dos reyes negados a Israel. Dios te ordena salir por la puerta de Jerusalén. Claro, Dios. O sea, a decir verdad, esto lo dijo para exculpar un poco a Agar, porque Dios siempre pide cosas inauditas a propósito de gran prelado, esas cosas. Y allí lo hace a propósito el Señor, porque quiere ver quién confía en Él, quién tiene la fe de los pequeños, quién tiene la fe de los sencillos, de los humildes, que aceptan el actuar misterioso de Dios. En cambio, aquellos que tienen la hybris del logos se convierten en antítesis. La lógica arrogante se vuelve antítesis. Veas, reyes. O sea, Dios le está diciendo a Acaz que no solo no se alíe con Egipto, sino que salga de la ciudad de Jerusalén para ir a su encuentro, y que no le pasará nada, dice Dios Yahvé, por boca del profeta de Fejá, ni a ti ni a tu pueblo. Acaz finge que no entiende. Y entonces Isaías lo mira, yo me imagino la escena, y dice, pide una señal, y tú pides una señal, Dios te la da y así lo haces. Pero ese desdichado de Acab, para no renunciar a la hibris de su propio logos, que se convierte en antítesis, oposición al designio de Dios, no pediré ninguna señal. Mira qué infeliz, no tiento al Señor. Y ya sabéis cómo acaba, ¿no? Porque cuando no se hace lo que Dios quiere, termina mal, ¿entiendes? Siempre la profecía provoca. Siempre la profecía que viene de Dios abre brechas inconcebibles y escandalosas para la razón humana. Debemos estar atentos a esto, porque la acción de Dios es un misterio indescifrable. Como decían los padres de la Iglesia, un poco teólogo, Dios es, decía el seudónimo de Dionisio el Areopagita, katar metron en griego, es decir, más allá de toda medida. En el sentido de que en Rusia todavía hay algunos por ahí, y quizás Putin conozca a alguno. Parece ser que Putin en secreto, no solo en secreto, sino en privado, frecuenta algunos urovdi. Ahora les diré de qué se trata, en algunos de esos monasterios del interior de Rusia. Los urovdi son los llamados locos en Cristo. Hay una buena película italiana que les invito a ver, recuerdo el título, en la que fingen estar locos. Son monjes que caminan en invierno descalzos, con un simple sayal, en una pobreza extrema, y tienen actitudes extrañas, y la gente los considera locos. Lo hacen a propósito para ganarse el desprecio mundial. Y en realidad ellos poseen carismas proféticos extraordinarios. Rusia siempre ha estado llena de estas figuras. En griego se les llama saloi los locos en Cristo. Pareciera que aún hay alguien, y que Putin, a parecer, conoce a algunos de estos, que profetizan de manera muy clara. Así que por ahí hay quienes profetizan. La profecía propone siempre cosas que humanamente no son como cuando... Y esto se lo dice Jesús a Sor Lucía de Fátima. ¿Se acuerdan? En el 700 había sido elegida Sor Margarita María, María Lacoque, en Paraile Monial, se le aparece el Sagrado Corazón, y Jesús le dice que, como Él ve más allá, el Señor ve un poco más lejos que nosotros, probablemente.
No sé si va de vez en cuando a hacerse una revisión de la vista, pero debería ver más que nosotros. Le dice que es urgente que el rey Luis XIV ponga en el escudo de la Casa Borbónica de Francia que añada el símbolo del Sagrado Corazón, que ya tenía, que hacía. El rey, sabemos por crónicas históricas que ya creía en esto, el rey Luis XIV lo creyó. Hubo colaboradores, pero Majestad, ¿usted quiere seguir a una mística, a una sola visionaria? Perderá toda credibilidad. En fin, hoy no lo puso, y sabemos cómo ha ido. La casa monárquica francesa se ha extinguido, ¿entiendes? Murió. Haz lo que pide Dios. Don Bosco fue a ver a Víctor Manuel Segudos para decirle que no firmara las leyes de confiscación de bienes eclesiásticos. Hoy habrá que leer bien la historia de la unificación de Italia. La Iglesia pagó un precio. La unidad de Italia se hizo con la sangre del siglo XIV. Esto es un hecho. De todos modos, Dios escribe en líneas rectas y está diciendo que Don Bosco, su majestad, no firmó esa ley, que luego quitó a las órdenes religiosas algunos bienes. Algunos fueron incluso suprimidos, confiscados, pero algunas órdenes religiosas fueron suprimidas, alguna orden, y su majestad firma la ley, pero Don Bosco luego va y dice, tendrán 4 muertes en casa en poco tiempo. Y así fue. La esposa, la madre, el hijo, el hermano. No se bromea con Dios. Cuidado con desperdiciar las profecías, con Dios no se juega. Volvamos a nosotros. Creo que ocuparé un par de páginas. Quizás mañana continuemos. Entonces, las palabras de Nuestra Señora presentan pues la forma exacta de consagración que el cielo pide. Primero, consagración de Rusia explícitamente mencionada, y hasta ahora solo Pío de Suodze lo hizo en 1942, en plena guerra mundial, solo que no estaba en unión con los obispos. Consagración hecha por el Papa, en unión con los obispos. Esto por lo que alguien incluso proponía que se hiciera, habría sido interesante si en el Concilio Vaticano II se hubiera decidido. Alguien lo había propuesto, pero el problema es que en el Concilio Vaticano II hubo incluso el Pacto de Metz, pero no tengo tiempo para profundizarlo. Parecería que hubo un acuerdo reservado entre la Santa Sede y el Kremlin, un pacto de resistencia. Si ustedes no condenan el comunismo, nosotros haremos concesiones. Fue una trampa, en realidad, porque luego el cardenal Mindszenty de Budapest, honor a estos titanes de la fe, el cardenal Wyszynski de Varsovia, el cardenal de Praga, ahora mismo no recuerdo su nombre, también él un titano que habían sufrido la persecución comunista soviética. Aquel tenía que limpiar cristales. El obispo de Praga limpiaba cristales para no ser identificado. Y en cualquier caso se opusieron a esta idea de un acuerdo que al parecer el Vaticano sí hizo, la Ostpolitik de Casaroli. Allí, si culpa, se dice por mi zona, si culpa, es decir, tiene la culpa que el cardenal Casaroli, que hizo un lío masónico sin precedentes, en mi opinión. El comunismo, el Vaticano II no condenó el comunismo. Es decir, lo que en ese momento era el enemigo más grande se ignora por completo. Esto, francamente, desde un punto de vista histórico, habría sido interesante si en el Concilio Vaticano II el Papa hubiera consagrado. Era el momento más importante, porque allí estaba la comunión física, los obispos estaban prácticamente casi todos allí, y sobre todo de fe, porque se estaba haciendo un concilio con documentos dogmáticos. A Sor Lucia, que le preguntaba a Nuestra Señora por qué no podía convertir a Rusia sin que el Papa hiciera esta consagración, nuestro Señor lo pide, a Jesús se lo pide. Sor Lucia, Jesús responde, porque quiero que toda mi iglesia, atención, toda la mía, porque hay una iglesia que no es suya, que es de Satanás. La aclaración es importante, porque quiero que toda mi iglesia quiere decir que hay
Hay una que no es suya, la que está en Roma, con el debido respeto al padre Faré. No es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Satanás, es el cuerpo místico del anticristo. Porque quiero que toda mi iglesia reconozca esta consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María, para extender luego su culto y colocar junto a la devoción a mi divino corazón, la devoción a este corazón inmaculado. El corazón inmaculado de María, concluye Jesús, salvará a Rusia. Hasta ahora, entre anoche y hoy, hemos repetido varias veces que las consagraciones realizadas no han sido aprobadas. Tenemos un documento confidencial que se ha hecho público, el de Monseñor Inilza y el de don Luigi Bianchi, que fueron a ver a Sor Lucía al Carmelo de Fátima y le preguntaron si la consagración realizada respondía a las peticiones de nuestro Señor. Ha respondido la hermana, no, por dos razones. Los obispos del mundo entero no hicieron una consagración pública y solemne. Además, Rusia no aparecía claramente como el objeto de la consagración. Ahora, Dios quiere la consagración de Rusia, y únicamente de Rusia, sin ninguna adición. Esto es de los 80, mira a Bergoglio, consagramos Rusia, Ucrania y los pueblos del mundo. Soy Lucía ha dicho claramente que la Virgen al cielo se responde como quiere el cielo. ¿Recuerdan a Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel? Bien, él tenía un voto que se llamaba Jereim, de arrasar hasta el exterminio al pueblo enemigo que Dios le entregaba. Pero Saúl encuentra cosas útiles entre los despojos del enemigo, no las destruye, no las dedica al exterminio. Es el principio del fin. Dios lo rechaza. Cuidado, que Dios nos rechaza si no hacemos lo que Él quiere. No funciona como entre nosotros. Hagamos las paces, no lo pensemos más. Cuando se trata de obedecer una orden de Dios, es diferente a los mandamientos. Espero que me comprendáis. Lo explico ya. Los mandamientos afectan lo personal y social. Hay que seguir los 10 mandatos, los preceptos de caridad, y eso sin transgredir. Otra cosa es la orden de Dios, como por ejemplo esta, que a través de la Virgen, porque podía venir San Gabriel de las Dolores o San Antonio de Padua, vino la Virgen a decir, Dios quiere la consagración de Rusia. Es impactante y trágico que tras 108 años, la Virgen revele que Dios pide consagrar a Rusia. Que durante 108 años no se haya llevado a cabo, 108 años sin que se haya realizado esto, muestra el grado y la medida de cómo nosotros los hombres, aunque nos sintamos santos, sabemos desobedecer elegantemente a Dios. Y aquí es donde debemos volver, este acto de desobediencia, porque quizás todo depende de esto. Y he añadido también, soy vieja, tengo 75 años, me preparo para ver a Dios cara a cara. He entregado todos mis escritos a la Santa Iglesia, moriré tranquila. Pero si quieren mi opinión, aquí la tienen. La consagración de la Rusia no se ha hecho. Es decir, la hermana Lucía debió morir con este, en fin, dolor al ver que murió centenaria. Así que, detrás de la historia de una hermana Lucía contenta de que Juan Pablo II haya hecho la consagración, hay que tener cuidado porque no es así. La consagración de Rusia no se ha hecho. Aún se dice que Rusia no apareció claramente como objeto de la consagración. Naturalmente, desde este punto de vista, citamos anoche el texto de Juan Pablo II, bastante embarazoso porque quien lo pronuncia es ese titán que incluso en ese momento cede a las presiones. En la intención específica de Juan Pablo II, esto no le quita su santidad, sin embargo, no pronuncia la palabra Rusia, habiendo él además precisado, como ha dicho el padre Amorth, que hasta el último instante mientras pronunciaba estaba tentado de decir Rusia a pesar de todo, y habría hecho bien a pesar de todos los dictados de la Secretaría de Estado Vaticano. Madre de hombres y pueblos, te encomendamos el mundo, esta es la consagración 84, te encomendamos el mundo, todos los hombres y todos los pueblos, te encomendamos también la misma consagración del mundo,
No hay ninguna referencia a Rusia, más aún el texto se diluye deliberadamente. ¿Saben que hay un detalle poco conocido? 3 días antes de la consagración, el jueves 22 de marzo de 1984, ¿qué se hizo el 25 de marzo a la señora Pestana que le preguntaba a Sor Lucía? Entonces Sor Lucía, ¿domingo hay consagración? Ella hizo un gesto de negación 3 días antes y añadió, esta consagración no puede tener un carácter decisivo. Otros detalles que naturalmente ahora no puedo profundizar, es decir, que el problema principal es la consagración de Rusia, no de los pueblos que aún esperan esta consagración. Amado no dijo consagrar a los pueblos, como dice el texto del 84, que esperan esta consagración. Esto es un rodeo, una argucia diplomática humana que el cielo en absoluto considera. Muchas veces, Dios nos pone incómodos porque nos pide que hagamos cosas embarazosas. Pronunciar el nombre de Rusia en ese momento era embarazoso, pero era lo que el cielo quería. Y quizás Dios lo permitió, no sé si es así, para poner de manifiesto que en definitiva, esta era una iglesia que a pesar de todo no escuchaba al cielo, como siempre sucede. Los profetas son despreciados. Es lo que nos pasa también a nosotros, a quien les habla. Llevo años gritando que Bergoglio no es papa una y otra vez. Esa es la iglesia satánica. Hay Satán en el Vaticano. Pero ¿quién escucha esto? Los días pasados una persona hizo morir, quería un familiar que del pequeño resto que fuera a confesarse. No lo hizo confesar porque sigue al pie de la letra el show. Entonces le dije, ¿pero al menos escuchas otra versión? No. ¿Y entonces qué debemos hacer? No lo creen. Decía Gay Swain de Benedetto XVI, no me creen, no me creen, no me creen. Hay que decir que mientras tanto, después de la consagración de Rusia en 1984 hasta 1999, si sono stati nel mondo unos 6 millones de muertos a causa del régimen comunista. Por lo tanto, la gracia de la conversión de Rusia aún estaba por llegar. Bendito. Ahora voy hacia la conclusión que anticipo, porque mañana o en los próximos días volveré sobre esto, porque resulta útil para este 2025 saber estas cosas. Pero la pregunta es entonces, la consagración no se ha hecho, se tendrá que hacer, pero aquí hay un apagón que hay que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico, es decir, el Papa no está. Bergoglio no es el Papa. Y entonces ya lo decía anoche, en los días pasados falleció el cardenal Angelo Amato. Angelo Amato era uno de los cardenales, aunque octogenario, por lo tanto ya no elector, nombrado antes del pontificado de Bergoglio. En los próximos días haré una, sin polémica, son los demás los que dicen que yo polemizo, yo faccio reflexiones, haré una estadística para mostrarles cómo va la iglesia pre-bergogliana. Paerthos, vamos ojos. Nos mantenemos bastante indiferentes ante lo poco que queda, por mucho que nos pese, porque sabemos que no podemos esperar nada más, a menos que hagan algo dentro del cónclave, como último recurso, aunque esta vía también presenta riesgos. Espérense a que la mayonesa se convierta en ketchup tarde o temprano, es decir, salsa roja, porque verán que habrá quien diga, se lo anticipo, pero el cónclave fue válido porque los cardenales prebergolianos quisieron hacerlo válido con su presencia, y por lo tanto el de 2013 también es solo un problema canónico. Verán que así les irá a muchos. Es la iglesia de Satán, no habrá papa pronto, así que esta consagración a Rusia es un cuento. ¿De acuerdo? Porque es evidente que no podríamos tener un papa, a menos que se no va aún peor, no se realice lo que dijo Benedicto XVI, su cui nosotros hemos informado en los días pasados, cuando dijo nada menos que él podría ser el último papa, que habría un Petrus Romanus. Petrus Romanus indica que puede haber una figura, esto no lo digo yo, que luego parece que siempre me favorece,
Lo siento que los enemigos estén tan exasperados por esto, pero son datos irrefutables. Pedro Romano no es el nombre, tanto es que todos los títulos, los de Malaquías, son simbólicos, de gloria, onive, etc. Pedro Romano es un nombre simbólico, no significa ser el sucesor de Benedicto XVI, el último, se llamará Pedro Romano. Indica algo, Pedro, porque el último es como el primer Pedro entre la gente sin adornos diplomáticos de Estado. Romano, porque custodia la fe católica en tiempos de gran oscuridad, de gran apostasía. Entonces, si eso existe, la consagración a Rusia debería convertirse, si no en el primer objetivo, en uno de los principales. Pedro Romano, que les recuerdo, es enviado por Dios porque las instituciones canónicas han fallado por todas partes. El colegio cardenalicio es apóstata, es falso. Falso porque está creado por Bergoglio. Apóstata porque sigue las herejías de Bergoglio. El cónclave ya no se puede esperar. Así que es obvio que la Virgen tiene razón, nada menos que lo dice la Virgen, pero en alguna parte hacen como que no escuchan, que habrá un envío, pero este envío podría tener una investidura cuando, por ejemplo, esta figura tuviera el coraje de afirmar que hago la consagración de Rusia. No sé si me comprenden. El envío es una cosa, la investidura a los ojos de los fieles que permanecen católicos es otra. Escenarios que dan mucho que pensar. Hay que rezar mucho el rosario, porque mientras tanto está Rusia. Y concluyo, ¿en qué punto está Rusia? Rusia está muy avanzada porque Rusia, lo decíamos al principio de esta emisión en directo, a un PIB, el Producto Interno Bruto, bastante capaz de resistir el impacto de las sanciones internacionales. Un Putin que evidentemente ya se había calculado previamente. Miren, no quiero que me cierren el canal. Digo cosas que ha dicho Marco Travaglio, que se dicen en las 7 de Rai, Orsini también habla de ello, así que no invento nada. Putin tomó decisiones, no lo estoy canonizando, estoy hablando desde el punto de vista geopolítico. Atención, inteligentes, porque cuando vio que Occidente le cerraba los puentes, cerraba los grifos, él hizo alianzas con Pekín, con Brasil, Sudáfrica. La Rusia investe muchísimo en África, ¿entiendes? En los últimos días he visto un video de viajes por Eritrea, Asmara, la capital. Eritrea, aún hoy, habla italiano, fíjate, porque fue colonia italiana, no con Mussolini, sino mucho antes, y todo está al estilo italiano. Mira qué imagen, ya estoy hablando. Me quedé sin palabras al descubrirlo, porque no sabía que ayer 3, que son aproximadamente 4 millones de habitantes, ven a Italia como, ya sabes, como una colonia francesa ve a París, solo que París invierte y Roma no. Bueno, pero esa es otra historia. Solo quiero decir que, en cambio, en África y en otros países del mundo, Putin invierte. Así que lo que no conquista aquí, lo coloca en otro lugar. Y hay un video, no es el que estoy produciendo ahora. Lo que estoy produciendo son los deseos de Putin, de un periodista estadounidense que va a pasar las fiestas navideñas, estas últimas, a Moscú, en inglés. Pero las imágenes... ¡Wow! Él habla así, hermoso, o sea, va a Moscú pensando encontrar una ciudad en estado de guerra, recesiva, deprimida, triste, y en cambio descubre que hay un ambiente navideño, sembra más luminosa y más ritmada que las ciudades europeas, porque en Moscú están bien. En Moscú están bien, el gobierno ruso interviene en todo. Incluso están llevando a cabo algo impensable en Italia, una política familiar que en Rusia significa marido y mujer, para evitar malentendidos, que parecen detalles pero no lo son. Una política familiar que en Rusia significa marido y mujer, para evitar malentendidos, y también hay musulmanes, budistas, no solo hay cristianismo en Rusia, de apoyo económico, a quienes tienen un tercer o cuarto hijo. Es decir, si tienes un tercer hijo, te dan tantos rublos, si tienes 4, un cuarto hijo, te dan aún más rublos. ¿Captan?
porque el pueblo ruso debe crecer. Estas son señales, no me libros aquí a propos, solo podemos soñar. Y así, Rusia es un país preparado, según lo que dijo San Maximiliano María Kolbe. Cuando dijo en aquella profecía en la que se detuvo la mosca, desde el Kremlin ondeará la bandera de la Inmaculada y desde aquí sobre el mundo entero. ¿Qué significan hoy en día esas palabras que dijo un santo como Kolbe? Es difícil comprenderlo del todo, pero una cosa es segura, a mi juicio está indudablemente relacionado con la consagración de Rusia. Ahora digo algo que, vaya, fuegos artificiales como las cosas sicilianas que solo nosotros sabemos hacer en Sicilia, porque solo en Sicilia los sacerdotes aplauden son los fuegos artificiales, y entonces es el estallido final. No es que, ay, Dios mío, la consagración de Rusia, hecha acaso por quien deba hacerla, preverá que Rusia se convierta en un instrumento de Dios para liberar Roma del anticristo, del falso papa y de esos malditos masones. No es posible que todo esto esté conectado con lo que estoy diciendo. O sea, ¿quién nos liberará del engaño bergogliano? No podemos, nos faltan medios. Para combatir esto necesitamos medios y recursos. No los tenemos. Y Rocío, Dios nos da los medios. ¿Quieres ver que cuando San Maximiliano María Kolbe dice que la Virgen reinará desde el Kremlin, no significa que Moscú se convierta en la tercera Roma? Sí, no en ese sentido. La fe va allí, Roma sigue siendo Roma, pero hoy es sede del mal. Vean lo que significa que de alguna manera, no lo sé, son hipótesis. Se avanza por hipótesis. Lo que sí es cierto es que deberá haber esta consagración, y nosotros hemos fijado el 2025 como el año mismo de la consagración, del rosario para pedir la consagración. Mientras tanto, me gustaría pedir a la realización si no hay prohibición, pero creo que no. Demostrar, con la traducción al español, las felicitaciones de Putin hasta el final, porque quiero que vean la bandera rusa ondeando en el Kremlin y el himno, al menos la primera parte del himno de Rusia, para mostrar el orgullo nacional de la nación rusa ante el mundo entero. Y debería ser algo para reflexionar si la Virgen María ha pedido que esta nación deba ser suya. Cittadini della Russia, cari amici, tra pochissimi minuti saremo Ciudadanos de Rusia, cari amigos, tra pochissimi minutos estaremos plenamente en el año 2025, que concluye el primer cuarto del siglo XXI. Para Rusia este año ha estado repleto de acontecimientos nuevos, incluidos algunos históricamente significativos y trascendentales. Nos hemos propuesto grandes objetivos y los hemos alcanzado. Muchas veces hemos afrontado desafíos porque estábamos unidos. Así es como se fortaleció nuestra unidad, nuestra fe en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y en nuestras posibilidades. Claro, aún nos esperan muchos desafíos, pero ya podemos, con razón, sentirnos orgullosos de lo que ya hemos logrado. Son nuestros logros comunes, una base segura para un desarrollo ulterior. El nuestro es un país libre e independiente, poderoso, que ha sido capaz de responder a desafíos muy complejos y ahora, en el umbral del nuevo año, pensamos en el futuro. Estamos seguros de que todo irá bien, de que seguiremos adelante. Sabemos con certeza que el valor absoluto para nosotros era, es y será el destino de Rusia, el bienestar de sus ciudadanos. Los sinceros sentimientos hacia nuestra patria llenan nuestras vidas de un profundo significado, y el deseo de contribuir a la defensa de su soberanía, su seguridad e intereses, y su libre desarrollo, se ha convertido para nosotros en una cuestión de honor. En esta noche de Año Nuevo, los deseos y las esperanzas de nuestros seres queridos, de millones de personas en toda Rusia,
están con nuestros combatientes y comandantes. Vosotros sois los verdaderos héroes que habéis asumido la gran y heroica tarea de defender Rusia, de asegurar a nuestro pueblo sólidas garantías de paz y seguridad. Estamos orgullosos de vuestro valor y audacia. Creemos en vosotros, en vuestro honor, en el honor del 80º aniversario de la gran victoria por el respeto a la memoria de nuestros antepasados, que en todas las épocas han luchado por nuestra patria. En Rusia, el año 2025 que se aproxima ha sido proclamado el año del defensor de la patria. Nosotros somos hijos, nietos, bisnietos de la generación que demolió el nazismo. Somos fieles a las enseñanzas y a las tradiciones de nuestros veteranos. Queridos amigos, siempre hemos sentido afecto y cordialidad por el Año Nuevo. Confiamos en que nuestros sueños y pensamientos, nuestras intenciones más benévolas, se hagan realidad. Queda muy poco para la llegada del nuevo año. En estos momentos están cerca las personas más queridas, nuestra familia, los hijos, los padres, los nietos, nuestros amigos y nuestros compañeros de armas. Deseo bienestar y prosperidad a cada uno de nuestros hogares, a cada una de nuestras familias y a nuestro amado país, Rusia. Cuando estamos juntos, todo se hace realidad. Feliz año, queridos amigos, feliz 2025. Vamos a rinforzar la lucha. Ahora estamos reforzando la luz. Lo sé, pero necesito otra cosa. Pero yo no necesito. Ecco, è impressionante per me questo video, non so per voi, comunque emerge ad ogni passaggio un senso di fierezza, di appartenenza patriottica, eccetera. Ho voluto mostrarlo perché, come ho detto all'inizio, Putin invita il popolo russo all'unità e se si fa il confronto di He questo querido mostrarlo di porque, questa como dije al principio, Putin invita al pueblo ruso a la unidad, y si se compara este deseo con el de otros jefes de Estado, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Sabemos que Rusia tiene un papel, una misión que desempeñar. No sabemos exactamente cuál, solo podemos imaginarla.